Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos el concepto de densidad. Comencemos. Dos de las propiedades que medimos con más frecuencia en química son la masa y el volumen. Y estas dos propiedades se relacionan en el concepto que llamamos densidad. Podemos definirlo como la cantidad de masa que hay por unidad de volumen de una sustancia. Y lo calculamos con la siguiente fórmula: densidad es igual a masa dividido entre volumen. Por lo general, las unidades que utilizamos para expresar la densidad son gramos por centímetro cúbico, que se utiliza con más frecuencia para sólidos, y tenemos también los gramos por mililitro, que se utilizan con más frecuencia para los líquidos. Ahora, esta propiedad física es de mucha importancia debido a que nos permite fácilmente identificar y clasificar a las sustancias puras. Y esto se debe a que cada sustancia posee una relación específica entre su masa y su volumen. Observemos el siguiente cuadro comparativo con diferentes densidades para distintas sustancias. Observemos que la sustancia más densa en este caso es el oro. 1 kilogramo de oro tiene una densidad de 19.3 gramos por centímetro cúbico. Si lo comparamos con los otros dos metales que tenemos en esta figura, que son el hierro y el aluminio, vamos a observar que estos metales tienen su masa distribuida en una mayor cantidad de volumen y por lo tanto su densidad va a ir disminuyendo. También tenemos en la figura al agua, que es una sustancia cuya densidad se utiliza como referencia, es 1 gramo por centímetro cúbico. Y también tenemos sustancias que son menos densas que el agua, como 1 kilogramo de madera, que tiene una densidad de 0.5 gramos por centímetro cúbico. Resolvamos el siguiente ejercicio. Una muestra de ácido nítrico se analiza en el laboratorio y se determina que posee una masa de 75.5 gramos y un volumen de 0.05 litros. Vamos a determinar su densidad. Cuando resolvamos problemas de este tipo, siempre es recomendable que lo primero que hagamos es recolectar todos los datos que nos dice el problema. Así que vamos a hacer una columna con nuestros datos y vamos a apuntar la información importante que nos brinda el enunciado. En este caso tenemos una masa de ácido nítrico, HNO3, que es 75.5 gramos. Y tenemos un volumen también de esta sustancia, que es de 0.05 litros. También es importante que apuntemos cuáles son las fórmulas con las que contamos para resolver el problema. Sabemos que en este caso la densidad es igual a la masa del ácido nítrico entre el volumen del ácido nítrico. Ahora, ya con nuestros datos recolectados y teniendo una idea más clara de cómo podemos utilizar esos datos, vamos a resolver el problema. El primer detalle importante que tenemos que observar en este caso es que la densidad, como lo discutimos, se da en unidades de gramos por mililitro, de manera que la masa que utilicemos en esta fórmula debe estar en gramos y el volumen debe estar en mililitros. El problema nos da el volumen del ácido nítrico en litros, de manera que el primer paso va a ser convertir este volumen en litros a mililitros. Vamos a hacer una conversión utilizando un factor donde tenemos en el denominador los litros y en el numerador los mililitros. La equivalencia nos dice que un litro equivale a 1000 mililitros y esto nos da un valor de 50 mililitros en total para la muestra. Con esto ahora sí podemos calcular la densidad como la masa del ácido nítrico entre el volumen del ácido nítrico, que sería 75.5 gramos dividido entre 50 mililitros, y eso nos daría un valor final de 1.51 gramos por mililitro. En el segundo ejercicio, tenemos un recipiente vacío que posee una masa de 25.67 gramos. En este recipiente vacío se coloca una pieza sólida de forma irregular y la masa total del sistema, recipiente más pieza, es de 48.33 gramos. Si la densidad de la pieza es de 6.45 gramos por mililitro, vamos a determinar cuál es entonces su volumen. Comenzamos recopilando nuestros datos. En este caso observemos que tenemos una masa de un recipiente de 25.67 gramos y tenemos una masa del recipiente más la pieza con la que estamos trabajando. La masa sería 48.33 gramos.
Tenemos también la densidad de la pieza, que es de 6.45 gramos por mililitro. Y nuevamente, la fórmula de la densidad es masa entre volumen. El proceso que estamos realizando en este caso se llama una pesada o una medición de masa por diferencia. Lo que hacemos es colocar un recipiente primeramente y dentro del recipiente vacío colocamos la pieza o el material que queremos medir. En este caso, para la densidad solamente nos interesa realmente la masa de la pieza. Así que para obtener esa masa de la pieza tenemos que considerar que si tomamos la masa del recipiente más la pieza y le restamos la masa del recipiente, obtenemos entonces la masa de la pieza. Esto sería 48.33 gramos menos 25.67 gramos. El resultado final sería 22.66 gramos. Ahora, lo que queremos obtener con esta masa es cuál es su volumen. Aquí hay un detalle importante que tenemos que considerar sobre la fórmula de la densidad. Como las fórmulas matemáticas que utilizamos generalmente, también en física o en matemática, podemos despejar esta fórmula. Lo que hacemos es mover las variables de un lado de la igualdad al otro, de manera que dejemos completamente sola a la unidad que nosotros queremos calcular. Eso sí, cada vez que nosotros cambiemos de un lado de la igualdad a otro a nuestra variable, tenemos que cambiarle el signo operativo matemático que está utilizando. De esta manera, si queremos dejar solo a ese volumen, lo que hacemos es pasar el volumen que está dividiendo a multiplicar al otro lado de la igualdad. Volumen por densidad sería igual a la masa. Para dejar completamente solo al volumen, vamos ahora a pasar a la densidad que está multiplicando a dividir del otro lado de la igualdad. Y eso nos deja con que el volumen es igual a la masa dividida entre la densidad. Si aplicamos esta fórmula, tenemos 22.66 gramos dividido entre 6.45 gramos por mililitro. El resultado final sería 3.51 mililitros. En el tercer ejercicio, tenemos que un estudiante decide determinar la masa de una pieza de plomo como la que se muestra en pantalla. Vamos a calcular el valor de la densidad, el valor de la masa de la pieza si la densidad es 11.3 gramos por centímetro cúbico en este caso. Y vamos a expresar el resultado con la cantidad correcta de cifras significativas. Observemos que en este caso se nos dan los valores de las dimensiones de una pieza. Tenemos una altura, tenemos un largo y tenemos un ancho. Un detalle importante es que nosotros podemos calcular el volumen de una pieza a partir de una fórmula geométrica, como la que tenemos en pantalla. Aquí el problema nos está diciendo que el volumen de la pieza lo podemos calcular como el ancho por el largo por el alto. Así que vamos a resolver este problema y, muy importante, vamos a expresar el resultado con la cantidad correcta de cifras significativas al final. Recopilamos nuestros datos. Aquí tenemos entonces que la densidad de la pieza es de 11.3 gramos por centímetro cúbico. Tenemos que el volumen de la pieza es largo por ancho por altura. Y tenemos los datos de cada una de esas dimensiones. Así que primeramente vamos a calcular cuál es el volumen de esa pieza con la fórmula matemática. Al multiplicar largo por ancho por altura tendríamos 0.0564 centímetros multiplicado por 1.00930 centímetros y esto también multiplicado por 0.90 centímetros. El resultado final de esta operación sería 0.051232068 centímetros al cubo.
El detalle es que tenemos que expresar estos valores con la cantidad de cifras significativas correctas. Al tratarse de una multiplicación, vamos a presentar el resultado final con la cantidad de cifras significativas correspondiente al número que tiene la menor cantidad de cifras significativas. El primer dato tiene 3 cifras significativas, el segundo dato tiene 6 cifras significativas y el último dato tiene solamente 2 cifras significativas. Así que vamos a redondear nuestro resultado de manera que solo tengamos 2 cifras significativas. Cortamos en este punto del dato, tenemos un 2, como es un número menor a 5, redondeamos hacia abajo y el valor final sería 0.051 centímetros cúbicos. Con este valor entonces podemos pensar en la fórmula de la densidad, masa entre volumen, y despejarla de forma que obtengamos entonces la masa. Pasamos a multiplicar el volumen del lado de la densidad y esto nos da que la masa es igual al volumen por la densidad. Tendríamos entonces que el volumen es 0.051 centímetros cúbicos, lo multiplicamos por la densidad, 11.3 gramos por centímetro cúbico, y esto nos deja finalmente con un valor de 0.5763 gramos. Recordemos que tenemos que expresar nuevamente el valor con la cantidad de cifras correcta. Este dato tiene 2 cifras significativas, el segundo dato tiene 3 cifras significativas, debemos reportar el dato final con 2 cifras significativas nada más. Redondeamos el número a partir del 7, tenemos que redondear un 6, así que sumamos un dato al número original y quedamos con un resultado final de 0.58 gramos. De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.